Muy bien, buenos días. Vamos a iniciar en esta mañana con nuestra reunión y vamos a iniciar con esta clase dominical en esta serie que nosotros hemos iniciado ya hace varios domingos de la oración, con el tema de la oración. Y vamos entonces a prepararnos para esta clase. Hoy vamos a estar en la clase número 16, el tema ya la clase número 16. Estamos en este apartado que hemos estado estudiando el modelo que Jesús instituye, conocido como el Padre Nuestro o como la oración del Señor, y estamos ya en esta parte, en la parte 6 dentro de este apartado. Estamos en Mateo 6:9 y en la clase anterior comenzamos nosotros a ver lo que implica la expresión Padre Nuestro, que no es tan sencillo todo lo que está implicando, ¿sí? Entonces vamos a continuar hoy también en esta ocasión con este tema de lo que implica Padre Nuestro. Estábamos viendo nosotros entonces Mateo 6:9, ya la instrucción directa que Jesús presenta a sus discípulos y les dice: ustedes pues van a orar de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en la clase anterior vimos nosotros esta palabra ustedes, esta palabra nuestro, y veíamos en la clase anterior que esto nos pues aporta mucha enseñanza, el hecho de que Dios sea Padre nuestro, que esta oración se esté dirigiendo a nosotros. Nos recuerda al menos 4 puntos. Vimos en la clase anterior que Dios me llamó, al igual que muchos de los que han sido llamados, que formamos parte de los llamados de Dios y que entonces formamos parte de un cuerpo local, que forzosamente se tiene que ser parte de una iglesia local. Si no eres parte de una iglesia local, de un cuerpo local, entonces realmente pues es una ilusión el cristianismo que se dice profesar, porque por naturaleza o a consecuencia de haber sido llamado, de recibir el mensaje, el evangelio de Dios, entonces después Dios mismo te provee de un cuerpo local. Y si tú decides, habiendo algún cuerpo local, alguna iglesia local en tu comunidad, en tu ciudad, y si tú decides de manera deliberada no reunirte, no formar parte activa, pues entonces es una buena señal para que puedas entender que realmente no eres, que no estás en la fe, que realmente es una ilusión. Y bueno, se te invitaría a que conozcas del Evangelio para que entregues tu vida al Señor. Y el otro punto que vimos es que se debe de dar testimonio dentro del grupo de creyentes, al grupo al que se pertenece. Y esta es una situación que yo les decía en la clase anterior, causa molestia. Pero el simple hecho de causar molestia, o el simple hecho de decir: yo no me tengo por qué someter, yo no tengo por qué ajustar mi vida a lo que ustedes me estén diciendo, si me estoy portando mal me llaman la atención, no tienen por qué llamarme la atención, es una buena evidencia que no estás dentro del cuerpo, que no has sido entonces llamado, que no has abrazado el Evangelio, porque el conocer, explicábamos en la clase anterior, es conocer y bautizarse, lo que implicaba actos de obediencia, entonces un sometimiento voluntario. Estos puntos lo vimos en la clase anterior. Entonces nada más a manera de recordarlos y de que pues definamos el cristianismo que decimos nosotros tener, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a continuar ahora en esta clase, y hoy tenemos la expresión Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy vamos a ver qué implica esta expresión Padre nuestro, y ahora qué implica esta frase que se agrega, que estás en los cielos. La palabra Padre, aquí, bueno, ya hemos explicado, tiene una connotación de familiaridad, de cercanía. Entonces el Señor está estableciendo una cercanía, una familiaridad cuando nosotros nos vamos a estar reuniendo con Él a través de la oración. Y la palabra estás en los cielos
establece, por así decirlo, una lejanía, ¿sí? Dicen algunos teólogos, tan cerca y tan lejos de Dios, y vamos a explicar estos puntos para entender cómo es que nosotros estamos cerca de Dios, pero cómo es que nosotros estamos tan lejos de Dios porque no somos iguales a Él. Ahora, dice la expresión Padre nuestro que estás en los cielos, y si ustedes se dan cuenta, se está usando el plural, no está diciendo que estás en el cielo, sino que estás en los cielos. De acuerdo a 2 de Corintios 12:2, el apóstol Pablo nos deja ver que existen tres cielos. Él dice, conozco a un hombre en Cristo hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y aquí entonces el apóstol Pablo nos deja ver de una manera implícita que si hay un tercer cielo, hay un segundo cielo y hay un primer cielo. Y de acuerdo a la Biblia, sí, efectivamente, la Biblia presenta un cielo al cual es llamado el primer cielo, y lo vemos desde Génesis, que en el capítulo 1 dice que Dios creó los cielos, y ahí esa expresión creó los cielos se refiere al primer cielo, al cielo donde van a volar las aves, etcétera. Entonces, estos tres cielos o estos cielos, podemos decirlo, se dividen o existe primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Ahora, ¿cuál es el primer cielo? Aquí tenemos una pequeña gráfica. El primer cielo sería el llamado o el que nosotros vamos a entender como un cielo atmosférico, ¿sí? Donde hay nubes, donde vuelan las aves. Entonces es un cielo que podríamos decir nuestros ojos alcanzan a contemplar perfectamente, ¿sí? El segundo cielo viene a ser el cielo estelar, es decir, donde se encuentran los meteoritos, galaxias, sol, luna, los astros, etcétera, todo este ejército de Dios, como dice el libro de Job, que cuando utiliza la palabra ejército se está refiriendo a los astros, a los ángeles, etcétera. Entonces, este segundo cielo sería este donde están los meteoritos, galaxias, sol, luna y las estrellas. Y el tercer cielo al que se estaba refiriendo, de hecho, el apóstol Pablo, es el cielo, llamémosle el cielo celestial, donde mora la presencia de Dios de una forma muy especial, donde moran los llamados serafines, los querubines, etcétera, que dentro de la angelología es una especie de clase de ángeles de mayor rango. Entonces tenemos estos tres cielos. Ahora, el texto nos dice que estás en los cielos. Entonces el texto nos está abarcando. Podríamos preguntar, pero ¿a cuál cielo se está refiriendo? Y si dice que estás en los cielos, pues se está refiriendo a los cielos, es decir, se está refiriendo a los tres cielos. Y al decir que el Padre nuestro está en los tres cielos, primer cielo, segundo cielo y tercer cielo, entonces aquí lo que el Señor Jesús estaba enfatizando, o lo que quería dar a entender, es la soberanía que tiene el Señor sobre el universo. Entonces, Padre nuestro que estás de una manera soberana sobre el universo, es a lo que se estaba refiriendo. Entonces, en este sentido, es lo que decía hace unos momentos. La palabra Padre nos está hablando de una cercanía, de una familiaridad, y el estás en los cielos nos habla de una lejanía en el sentido de la soberanía de Dios, en el sentido de que Dios es totalmente soberano, que Dios es creador, que el hombre es criatura, que el hombre es Dios, el hombre no es Dios. Entonces hay una distinción profunda entre Dios y el hombre, siempre lo va a haber, ¿sí? Una cosa es que Dios sea nuestro Padre, que sea un amigo para nosotros, pero eso nunca va a implicar que Dios sea igual a nosotros, de tal forma que entonces la criatura no puede ser un igualado ante Dios, no puede tratar a Dios como trataría a una persona, precisamente porque Él está en los cielos, porque Él es altamente soberano. Y esto entonces nos está hablando de una gran reverencia, ¿sí? Nos está hablando de una gran reverencia.
en cuanto a Dios, que se le debe de tener una gran reverencia a Él. Y esto entonces nos deja ver que Dios realmente, si nosotros leemos adecuadamente el texto bíblico, realmente Dios no es nuestro Padre. Debemos nosotros entender esto, ¿sí? La Biblia no enseña que Dios es nuestro Padre, ¿sí? La Biblia enseña que Dios es nuestro Padre que está en los cielos, lo cual es una postura totalmente distinta, ¿sí? Aspectos de sensibilidad, de sentimentalismo, aspectos incluso de rasgos humanos en cuanto a la paternidad de Dios, la Biblia los hace totalmente a un lado y pone a Dios en una postura de una rotunda diferencia en cuanto a la paternidad que Él tiene, ¿sí? Entonces, efectivamente, Dios no es nuestro Padre en un sentido general, como sería un Padre de nosotros, sino que Dios es nuestro Padre, pero que este Padre se encuentra en los cielos. Entonces, esta expresión Padre nuestro que estás en los cielos nos recuerda de dos aspectos. Número uno, nos recuerda de la cercanía de Dios que Dios tiene para con cada uno de nosotros, esa cercanía que tiene para con nosotros, y nos recuerda de la santidad de Dios, nos recuerda de que Dios es profundamente santo, y esto entonces nos deja ver esta gran reverencia, este temor que debemos de tenerle a Él, ¿sí? Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, nos recuerda amor presente de Dios, constante presente de Dios, y nos recuerda la santidad también presente de Dios. Primero de Pedro 1:17 dice: y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, ¿sí? Y de acuerdo a este texto, vean lo que el apóstol Pedro está diciendo. El primer punto dice: si ustedes invocan por Padre, lo cual entonces nos da el significado, nos da el entendido de que Dios es nuestro Padre. Y ya hemos visto este aspecto. Sí, Dios es nuestro Padre, pero es nuestro Padre que está en los cielos. Hay una gran distinción, ¿sí? No es tan sencillo, no es nada más decir, oh sí, Dios es mi Padre. No, recuerden que Él siempre está Él habita en los cielos, lo que nos habla de su grandeza, lo que nos habla de su santidad, lo que nos habla de la marcada diferencia que hay entre cada uno de nosotros. Entonces, si ustedes invocan a Dios por Padre, y luego dice, recuerden que si ustedes invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, y esto entonces el apóstol Pedro nos está diciendo, ustedes oran ante quien es su Padre, pero quien es su Padre también es su juez. Entonces aquí debemos de entender estos aspectos. Nosotros nos encerramos en nuestro cuarto, algún lugar privado, oramos al Padre, pero debemos de recordar, el apóstol Pedro nos dice, tú oras a un Padre, pero ese Dios que es tu Padre, a la vez también es tu juez, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Y esto entonces está enfatizando que a quien oramos tiene la calidad de Padre, tiene la calidad de juez. Lo que el apóstol Pedro nos quiere dejar ver o nos quiere enseñar es que cuando oremos tengamos un profundo aprecio de quién es Dios. Necesitamos conocer quién es Dios para poder orar y para poder, como dice el texto, si nosotros sabemos quién es Dios, dice, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Si no conoces quién es Dios, este va a tener un impacto directo con tu conducta. Vas a estar haciendo lo que quieres, cuando quieras, no va a haber límites para ti, porque finalmente no hay un parámetro, no tienes una referencia de quién es Dios, no tienes una referencia de que Dios es un Padre santo, que es un juez justo, etcétera. Entonces, pues realmente no va a haber nada que te esté limitando. Entonces, conocer a Dios va a producir un temor reverente a Dios. Por eso es necesario que todo creyente, todo cristiano, tenga una adecuada
teología de Dios, que conozca acerca de quién es Dios. Nosotros tuvimos una serie de los atributos de Dios hace tiempo y es importante que conozcamos quién es Dios porque al conocer quién es Dios, entonces esto va a impactar nuestra percepción de nosotros mismos, de Dios mismo y de la conducta que nosotros vamos a tener. Ahora, una gran realidad, si Dios no te lleva a un temor reverente, aquí escuchen esto con atención, si Dios, el Dios que es Padre, que es juez, que es santo, que es ira, que es omnipresente, que es poderoso, etcétera. Si Dios no te lleva, si conocer a Dios no te lleva a un temor reverente, pues malas noticias, nada lo va a hacer. Ya ni tu conciencia, ya ni un consejo, ya ni una enseñanza, ya ni nada, ¿sí? Aquí el punto es que si Dios mismo, si tienes tú la oportunidad de conocer quién es Dios y el estar conociendo a Dios, si Dios mismo en ese conocimiento que estás desarrollando no te lleva a un temor reverente, pues realmente que Dios tenga misericordia, porque veo que nada lo podrá hacer. Si la misma imagen de Dios que se está reflejando en tu vida, que se está mostrando a tu vida, no está produciendo nada, estamos en verdad en serios problemas. Romanos capítulo 2 y capítulo 1 lo presenta como el juicio de Dios, cuando Dios deja a las personas a sus pecados, a su voluntad, y entonces deberíamos nosotros de tener mucho cuidado, ¿sí? El día que ya no haya ningún reproche en tu conciencia, el día que no haya ninguna acusación, el día que no haya algo que te esté golpeando en tu corazón y que te esté diciendo mi vida no es correcta, mi conducta no es correcta, ese día, si llega a suceder, ese día entonces es muy probable que el juicio de Dios ya haya sido puesto en tu vida y lo único que te va a liberar de eso es la misericordia que tenemos en Dios, la longanimidad de Dios, la paciencia, como lo está diciendo el apóstol Pablo, que te va a llevar al arrepentimiento, ¿sí? No puede existir creyente que conozca a Dios y que se siga conduciendo de manera igual, ¿sí? Entonces de esto debemos nosotros de guardarnos. Ahora, si entonces yo conozco a Dios y el conocer a Dios no causa ningún efecto en mí, yo sigo haciendo lo que quiero, yo vivo como quiero, no doy cuentas de nada, etcétera y demás, hablando de este círculo, de este cuerpo de cristianos que hemos dicho, yo no tengo por qué darles cuentas a nadie, yo vivo como vivo, a mí no me llame la atención. Si se llegara a una situación así, pues realmente estás en una postura, podemos decirlo, ya mordiste el fruto prohibido, porque has tomado la oferta de Satanás de que puedes ser como Dios, que tú eres Dios, y de hecho lo eres, porque tú diriges tu vida y el mismo Dios Todopoderoso no puede causar un impacto en tu vida, y no porque no pueda Él en el sentido de que no puede Él, sino en el sentido de que no hay una respuesta de tu parte, como lo vamos a ver ahorita en la siguiente enseñanza, que de alguna forma también se está relacionando con esto que estamos viendo. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que pues la persona finalmente toma esta oferta de Satanás y él es como Dios. Entonces esto es muy peligroso para cada uno de nosotros. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, nos va a recordar de dos cosas: la cercanía de Dios y la santidad de Dios. Entonces, nosotros necesitamos comprender, necesitamos entender que cuando nosotros entonces estemos orando ante Dios, estamos orando ante un Dios con una cercanía profunda a través de Jesucristo, quien nos da ese acceso a Dios, pero que ese Dios al que nosotros nos estamos dirigiendo es un Dios santo y siempre será un Dios santo. Y el Dios santo no va a tolerar el pecado, y el Dios santo va a juzgar, va a castigar el pecado donde lo encuentre. Entonces aquí podemos nosotros tomar
ejemplo de Génesis, cuando llega el Señor con Adán y Eva, justo cuando ellos han tomado del fruto que el Señor les dijo que no tomaran y han desobedecido a Dios. Ahí el Señor le dice, tomaste del fruto, comiste del fruto que te prohibí que lo hicieras, y él comienza a decir, ahí tenemos dos caminos, o podemos decir, la mujer que me diste, la serpiente me engañó, etcétera, o puedes decirle, Señor, sí, sí he pecado, pero ayúdame, limpia mi vida y ayúdame a caminar contigo. Tenemos entonces estas dos alternativas. Pero recordemos entonces que en la oración entonces tenemos al Padre que está en los cielos, y tenemos la santidad de Dios presente. El Dios al que oramos es nuestro Padre, el Dios al que oramos es nuestro juez, el Dios al que oramos es santo, y entonces esto nos debe llevar al entendido, nos debe llevar a la reflexión, a comprender que entonces no es un simple rezo, no es un ritual, sino que debemos de conducirnos con temor en toda nuestra forma de vivir e incluso en este aspecto de la oración, ¿sí? Entonces, bueno, pues hemos estado viendo en esta y en la anterior clase que parece ser que no es tan sencillo el modelo de oración que está estableciendo el Señor, porque nos deja ver que no es nada más para repetir, no es para hagan este rezo, 5 Padres Nuestros y se soluciona el problema, no, tiene mucho que ver con la calidad de vida, con la obediencia que tienes, con tantos aspectos, y el día de hoy entonces vamos a dejar en esta clase, vamos a cerrar esta clase con estos puntos. Dios muy cercano, pero la santidad de Dios. Amor presente de Dios, pero santidad presente de Dios, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir.